buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con Edu Galán. Haremos terapia con Carlo Padial. Y resolveremos dudas con Berto Romero. A ver, es que no es por fardar, pero yo tengo un montón de traumas y empiezo hoy la terapia y estoy un poco nervioso. No sé cómo va a ir con Andreu. Porque... ¿Con Andreu? No te tienes que preocupar porque él apenas te va a escuchar. O sea, él nunca... Yo llevo 10 años, más de 10 años con él, casi 15, y no recuerdo que haya escuchado nunca nada. Eso es lo que me preocupa, esa mirada como de esfinge, yo intentando explicar mis fantasmas familiares. Él lo que le interesa es que haya movimiento, luz en el plató, con que el colaborador no se cague encima, él tiene bastante, no te preocupes por eso, o sea, todo... Hey, ¿qué tal? ¿Qué hacéis? Comentaba con Carlos cómo enfocar la sección, que está un poco nervioso. Sí, y también la banda, me intimida bastante la banda, no sé tocan si, muy alto. ¿Tú cómo lo ves? Voy a hacer el programa, venga. Vamos para allá. Ahí está. Bienvenidos a Leitmotiv de Andreu Buenafuente. Ahí está. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias por venir, siempre lo decimos, pero me parece que es bueno insistir. Sois héroes. Gracias, ya os podéis sentar. O sea, si yo os digo toda la hora sí. Hostia, qué disciplinaos, muy bien. Bueno, buenas noches. El programa de esta noche está dedicado a Quino, el creador de Mafalda, que nos ha dejado hoy, hace unas horas. Un gran dibujante, un clásico, humorista que nos retrató a todos. Imagínate tú quedarte con una de sus viñetas, casi imposible, pero hay una que digo, igual define el momento actual. Vamos a verlo. Cuidado, irresponsables trabajando. Así que gracias por todo, Quino. Un aplauso para él. Bueno. Volvamos a este mundo gestionado, como decía Quino. Ayer el gobierno en la Comunidad de Madrid parece que al final se encontraron... Espérate, que esto se va a arreglar, espérate. Acordaron unificar las medidas contra el coronavirus, pero también en las grandes ciudades de toda España. Según Ayuso, Madrid y lo que hay alrededor de Madrid, ¿no? Entonces... esto cuesta un poco entender, ¿eh? No te creas tú que dices, bueno, pero no estaban pidiendo el gobierno a Madrid que tomara medidas, finalmente Madrid no estaba de acuerdo, pero ahora la toman en toda España. ¿Qué ha pasado aquí? Si me permitís, me voy a poner unas gafas que me hizo este fin de semana mi hija, gracias Antonio, y que yo las llamo las gafas de verlo a través de su mirada, y puede que me ayude un poquito. Son preciosas, ¿eh? Sí, que lo ha hecho mi niña, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que es una superdotada. Ah, ya lo pillo, lo de Madrid. Esto es como cuando el profe dice, hasta que no salga el culpable, se va a quedar encerrada toda la clase. Y así estamos. O dicho de otra manera, si España fuera la Casa de Papel, todos los protagonistas serían Madrid. Muy bien, ya lo he visto, gracias. Oh. No las esconda mucho, porque me las voy a poner a menudo para entender cosas, ni que sea con la mirada de un niño. Hoy Salvador Illa, ese hombre atribulado, claro, ¿cómo va a estar también? ¿Cómo va a estar? Qué mala suerte. Que le dice en su casa, Salvador, estás como de bajón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tú has visto, ya. Va así. Bueno, hoy Salvador se lo ha comunicado a las comunidades. Él ha dicho que veía una predisposición positiva. Bueno, sí, yo digo, sí, claro, unas ganas. No se veía una euforia tan grande en España desde que ganamos el Mundial. Todos los presidentes, ministro, danos medidas. Give me more. ¿Eh? Y él, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que hay que encerrarse un poquito, ¿eh? La puntita solo, ¿eh? Y Madrid, no, Madrid dentro de España, que España es Madrid. Ah, vale, bueno. Y el de Cantabria, ¿qué hostias pasa? Bueno, yo pienso, ¿cómo serán esas medidas para toda España que han pactado con Madrid? A lo mejor en Valencia le van a echar a la paella bocata calamares. Aquí va a haber un cruce, o el lema de Asturias va a ser Asturias, Madrid querido, bueno, yo qué sé. O van a convertir Cataluña en Madrid y Quim Torra es el retiro. Eso me cuadra. Eso me cuadra, ¿no? Bueno, claro.
Empiezas a mezclar comunidades, territorios, y esto es un cipote. El resumen de todo, España no tendrá playa, y si Madrid no tiene playa, pues no la tiene nadie, todos para casa y ya está. A lo mejor hasta podemos solucionar el tema con la letra del himno, porque, no sé yo, ya que no tiene letra, le vamos a poner uno. Amigos de la banda, ¿tenéis una letra para el himno español? Sé Por que es lo que supuesto, estabais esperando, pero, que os hombre, pidiera, ¿no? Estaba deseándolo. Claro, venga, pues adelante, Litus. Venga, dale, Coque. Venga. Sí, a ver. Madre, 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 madre. ¡Bravo! Me he vuelto a emocionar, joder. Me hago mayor estas cosas. Bueno, vamos a Estados Unidos, el Madrid Yankee. Ahí también están en su mejor momento. Están en plena campaña, a 5 semanas de las elecciones, y la cosa no está siendo fácil. Hay mucha tensión, atención al titular. Un grupo de mapaches atacan a los periodistas que cubren la Casa Blanca. Es lo que les faltaba a esos periodistas vilipendiados y machacados por el presidente, que dicen, fake news, fuera, 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 no, you are fake news. Entonces dices, madre mía, y te giras y un mapache te está atacando. Un mapache con una peluca de Trump, ¿no? Vamos a verlo, porque esto es así, ¿eh? Mira, mira, mira. Van los mapaches y atacan la bolsa de un fotógrafo al grito de televisión, manipulación, televisión, manipulación. Es la prueba de que en Estados Unidos no hay libertad de prensa, ¿no? Tú imagínate aquí a Ferreras cubriendo la noticia, se vuelve loco. Más periodismo, más mapaches, mapaches. Mapachómetro. ¿Eh? Bueno, y ayer se celebró el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. Madre mía. Consuela un poco, ¿no? Ver cómo están. Consuelo de tontos, ya lo sé, ya lo sé. Pero, hostia, la que se va a liar. Aquí lo tenemos, parece que... ¿sabes? Como si Biden tuviera la chuleta escrita detrás. ¿Tú te das cuenta? Bueno, no quiero imaginar cómo la lee. Bueno, si piensas que hay crispación en la política española, es que tú no has visto este debate. Antes del minuto 10, Donald Trump, que se veía claro que no quería ir, porque esto se le ve, estaba allí con la cara de... interrumpiendo todo el rato. Trump ya se había referido en el minuto 10 a una senadora como Pocahontas, un profesional. John Cobra a su lado es Luis del Olmo, o sea, se dijeron de todo, hasta el otro que es un hombre tranquilo, se dijeron de todo, y eso que ahí no tienen ni Cataluña ni Venezuela, es igual, hay argumentos. Biden le dijo a Trump que no había nada inteligente en él. Trump no lo entendió. What the fuck? Trump le dijo a Biden que su hijo era cocainómano. Sí, dice, mi hijo murió de cáncer. No, el otro. Hostia, ¿qué nivel? La madre que me parió, ¿qué nivel? Tú metes a Terelo a merendar y tienes un sálvame ya. Sálvame, americano. Tío. ¿No? Pero una cosa, yo me imagino a Trump preparando el debate con sus equipos, él comiendo hamburguesas, bla, 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 y dice, chicos, estamos en pandemia, tenemos problemas serios con el racismo, tenemos que transmitir serenidad, ¿qué hacemos? Y sale uno y dice, el hijo de Biden se droga, ¿eh? Dice, lo tenemos. Todo el temario, toma por saco, venga, me centro en eso, what the fuck. Bueno, eso sí, para ellos fue un debate tranquilo. Cualquier cosa que no sea sacar una pistola y disparar a un negro es pacífico, ¿no? Pero también hubo momentos donde se dijeron verdades. Tenemos el único momento, a lo mejor. Mira. Well, I'll give you the list of the people who testified. No, go ahead, sir. Sure, you've already fired most of them because they did a good job. Some people don't do a good job. With you, Go ahead. they You say- get the wait a minute. You get the final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. ¡Oh! Bueno, es difícil hacer mi trabajo con este payaso. Bueno, estamos ahí, están ahí. Hablando de insultos, atención al titular, para mí es la noticia de la semana y posiblemente del mes. 5 loros de un zoo de Reino Unido aislados porque insultaban a los turistas.
Oh, mamá. Se ve que esto empieza... Esto es bastante recurrente, ¿no? Claro, un loro hace por lo que le enseñas. Si tú tienes un cuidador que es un cabrón y le va diciendo what the fuck, motherfucker, motherfucker. Entonces, el loro, motherfucker, motherfucker. Pero cuando se juntan más, esto provoca una retroalimentación que llegó un momento que era insoportable y alguien del zoo dijo, esto no se puede aguantar. Tenemos imágenes de los loros. No, esta no, se nos ha escapado. No. Ah, joder, esta vez sí estamos. Se ve que... No. Se ve... Eso más que loros eran los abuelos de los teleñecos. Bueno, se ve que han tenido que separar a los loros en jaulas distintas porque, como te digo, uno por el otro, pues la jaula sin barrer. Y nada, como los presos conflictivos. Aquello parecía un capítulo de Vis a Vis. Ojo que el loro, cuando quiere, tiene mala follá. ¿Alguien ha tenido un loro aquí? Mejor. Sí, tú. ¿A que tenía? Tiene mala leche, ¿a que sí? Loro. Le pones el dedico. Ya el pico no está indicando nada bueno. Vale, muy bien. Al parecer se metían con los turistas ingleses, con los de casa primero. Entonces, nada, la gentrificación ha llegado ya al zoo. Y yo me pregunto, ¿qué les decían a los propios ingleses? No hagas balconing, gilipollas. Chancle, calcetín. En fin, ahora sí tenemos ya imagen, me dicen, de los loros en acción. Por favor, pon el vídeo bueno. ¿Sabes de qué va Like a Virgin? Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. No, señor. ¿Qué cojones te pasa? ¿No oyes la radio? O sea, por la mañana, por la tarde, por la noche, polla. ¿Cuántas pollas son? Un montón. Dame esa puta mierda. Pégale un tiro a este cabrón de mierda. Los loros. Solo en Londres. Bienvenidos a Leitmotiv. Venga, vámonos.